Hola, bienvenidos al podcast de Raíz. Aquí encontrarás un mensaje que te animará y te llenará de fe. ¿Estás listo? El tema que vamos a ver hoy es un temazo que tiene que ver siempre con el día a día, ¿no? Explosión o expresión. ¿Cómo manejar la ira sin herir? Pero, atención, quiero que pongan mucha atención a la pantalla porque hubo una noticia esta semana que sin duda nos llamó la atención a todos. Vamos con esa noticia. Si se puede ajustar el audio arriba, chicos. El otro ocupante del vehículo correrse para poder estacionar y ahí es donde se alteran. Terminan sacando una vara, un bate y un fierro, con lo cual se empiezan a agredir, a romper. De hecho, ustedes ven el registro, este vehículo, el vehículo mayor termina chocando varias veces al vehículo menor y luego se da a la fuga. La persona afectada hizo la denuncia ante Carabineros, el conductor huyó y está siendo buscado por la policía. Pero fue un episodio de agresión que llamó mucho la atención, por eso ustedes ven este registro también que se ha viralizado por redes sociales, que da cuenta de la violencia de dos personas que se enfrascan entonces en una pelea, y esto a luz del día. De hecho, esto ocurre cerca de las 18 horas y termina con esta violenta situación ahí en esa calle de la comuna de Providencia. Vamos a cambiar de tema. ¿Qué les parece? ¿Explosión o expresión? ¿Cómo manejar la ira sin herir? Ese es el tema de hoy. Impresionante ver esto. Esto ocurrió esta semana. Por eso siempre hay que andar con un bate en el auto. No, nada que ver, ¿cierto? Bien. ¿Qué pensamos de esto? ¿Qué reflexionamos? ¿Explosión o expresión? ¿Cómo manejar la ira sin herir? Fíjate que veremos en minutos más adelante cómo la Biblia habla muchísimo al respecto de la ira y de lo que provoca. Amigos, familia, ¿qué vimos en esta imagen? Ayúdenme y hagamos esto interactivo. ¿Qué vimos? ¿Qué viste? Agresión, ira, rabia, personas comunes, estrés acumulado, descontrol, violencia. ¿Qué más? Ahora vamos a la emoción que te provoca. Cuando ves esto en la pantalla, ¿qué te provoca? ¿Qué sensación te deja? Impacto. ¿Qué más? Miedo, tristeza, asombro, preocupación, estrés, ¿cierto? No sé si te habías encontrado con esta noticia, pero o provoca todo eso. Entonces, mira lo que vamos descubriendo, mira lo que está detrás de la noticia, pero también vamos viendo lo que nos provoca cada uno de nosotros. Un descontrol total, lo dijeron muy bien. Es que la ira es eso, la ira es un descontrol. Es una emoción que está en el pack de emociones que cada uno tenemos, pero la ira descontrolada, ese es el problema. El problema en sí no es la ira, sino la expresión inapropiada de ella. El cómo la expreso es lo inapropiado. Un descontrol total. Absolutamente. Y no solamente eso, ¿cómo termina esto? Justo ahora, ¿por qué? Al principio no lo alcanzamos a captar bien. Pero ¿saben por qué se da esto? Porque era un repartidor de un delivery, iba a entregar algo y el otro, imagino que el señor del auto grande, tuvieron el altercado porque no le dio el espacio para estacionar. Y eso terminó en esto. ¿Les hace sentido? No.
¿Cómo por un estacionamiento terminás en esto y terminan en esto? El Suzuki, el blanco, quedó... ¿Explosión o expresión? Explosión absoluta. La ira se puede expresar, pero no podemos explosionar o explosar en ira. El problema no es la ira en sí, sino es cómo se manifiesta esa ira. Tú y yo hemos tenido momentos de ira. Qué bueno que somos honestos, porque todos las hemos tenido. Y luego de esa explosión en ira, ¿cómo nos sentimos? Nos sentimos pésimo. Porque efectivamente la ira es una emoción y cuando cualquier emoción se descontrola, luego vuelve a la razón la persona. Tú y yo volvemos a la razón y decimos, oh, no debía haber dicho esto, no debía haber hecho esto, haber dicho esto. Porque vuelvo a conectar con la razón. Pero la emoción es una pasión que consume, un fuego que consume por dentro. Y la ira en sí esconde 3 causas base. Te las comento. Cuando hay una herida emocional o física, aparece la ira y ¡pum! Aparece el sentimiento, la emoción de la ira. La emoción es más fuerte que el sentimiento. Aparece y va a depender de ti, de mí, si le abro el candado, le abro la llave para que salga. Entonces, cuando me expongo a una herida emocional o física, va a salir. Cuando me expongo a una frustración, va a salir. Y en la frustración sale la ira, viene inmediatamente. Pero de ti y de mí va a depender que salga y se exprese. La ira siempre se va a expresar mal. ¿La vamos a sentir? Sí. ¿Me siguen? ¿La vamos a sentir? Sí. El tema es cómo se va a expresar la ira. Aguárdense el texto, luego lo vemos más adelante. Airados, pero no. Y la causa, la tercera raíz de la emoción de la ira es el miedo, es decir, la amenaza. Entonces, ante la herida, la frustración y el miedo, va a aparecer Doña Ira. ¿Sí? ¿Va a aparecer? Sí. Pero ¿de quién depende que se exprese la ira? De mí. Absolutamente de mí. Entonces aquí nos vamos a encontrar con de repente realidades o situaciones complejas de vínculo cuando dice, es que tú me haces esto, tú me haces actuar así. Esa es una irresponsabilidad increíble. No, la responsabilidad nunca está en el otro, siempre está en mí. Sobre todo cuando se trata de lo que yo hago. ¿Cómo voy a ser culpable a un otro? Es que tú eres culpable. Ese discurso se da mucho dentro del ciclo de la violencia intrafamiliar. El maltratador siempre le echa la culpa a la víctima. Es que tú haces que yo te golpee. Tú haces que yo te trate así. Esto es perverso. Y de tanto repetirlo, la víctima lo asume. Y dice, sí, no es que es él, si yo soy la que provoca esto. Este es un temazo porque está incorporado dentro de lo que es nuestra vida. Y la Biblia lo trata de una manera magistralmente simple y tremendamente profunda. Entonces, la ira se va a manifestar, o sea, la ira la vamos a sentir. ¿Y de quién depende que se manifieste? De mí. Y los cristianos también nos airamos. ¿Y quién dijo que no? Los mentirosos. Los que tienen rostro de santidad. Pero qué bueno que en Raíz no tenemos puro rostro pecador. ¿Ustedes vieron la cartelera que pusimos allá afuera? La película que estaba auspiciando Raíz. Pecadores. Pecadores.
Nuestro team ahí de primera impresión, hay un partner se sacó la foto y dijo, esta es la película de Raíz. Pecador. Están todos invitados, cabrón. Bien, esa es nuestra vida, ¿no? Cualquier gozo, hermano, gózate, ¿no? Muy bien. ¿Explosión o expresión? ¿Cómo manejar la ira sin herir? Cada vez nos esforzamos que cada vez que escuchamos una reflexión en Raíz, al salir de este lugar, lo que escuchemos sirva, lo apliquemos. Siempre va a ser igual, al menos en Raíz. Que cuando salgamos del salón digamos, esto me sirve para el día a día. Hay ocasiones en que nuestros hijos nos hacen airarnos. ¿No? ¿Sí o no? Sí. ¿Vamos a sentir ira? Sí. ¿Y de quién depende que se manifieste? Pero hay ocasiones en que los enanitos se nos arrancan para el campo. Y cuando eso ocurre, Cuando eso ocurre, no corregimos, sino que castigamos. Y no es lo mismo corregir que castigar. El castigo por lo general va asociado a la ira, la corrección a la sabiduría. De nuevo, vimos al amigo ahí con el tremendo bate. El tipo, la pregunta, ¿por qué anda con un bate? Anda preparado. Claro, por si lo asaltan también, no sé, pero... O por si le piden el estacionamiento de mala forma. El por si, ¿no? Ojalá que ese jeep atrás no dijera, sonríe Dios te ama, loco. O con el pescadito, como dice Jairo acá. ¿Explosión o expresión de ira? Muchas veces transitamos por la explosión porque somos tremendamente débiles. Nuestra naturaleza caída es débil. Hoy día nos focalizamos en la ira. Y necesariamente con la ira vamos a dañar. Vamos a la siguiente imagen, por favor. Bien. Si la reflexión terminara hoy, siempre esta frase es el corazón o el resumen de la reflexión. Si esto terminara ahora, diríamos, hoy día íbamos a ver 3 principios bíblicos que nos permitirán manejar la explosión de la ira. Esto centra tu atención en que hay cuántos principios que vamos a ver. 3. Entonces cuando vamos en el 1 tú estás pensando ¿qué cosa? Quedan 2 más. Entonces tu atención se va estructurando. Por eso lo hacemos siempre igual en Raíz. Porque tiene que ver con tu atención. Te ayudamos a que puedas focalizar y estructurar. Si no, el mundo de las ideas es terrible. Porque puedo partir con esta idea y terminar con otra idea por allá. Y al final tú dices, ¿qué quiso decir? Y eso tratamos de evitarlo de esta manera. ¿Cuántos principios vamos a ver hoy? ¿Y para qué nos van a servir los principios? Para manejar. ¿Qué cosa? La explosión de la ira. Entonces vamos a salir con herramientas para que cuando yo me venga la ira o la ira a mí no me viene o a ti no te viene. Sí, en una de esas más rato, pero no saques el bate, por favor. Saca la Biblia. A todo esto, cuando estás en el supermercado, en la fila del cajero automático y alguien viene y se pone adelante, ¿qué te provoca? Rabia, ira, molestia. Cuando te quitan el estacionamiento, es increíble cómo somos tan frágiles los seres humanos. ¿Sí? Y Proverbios, Salomón dice otra cosa, no dice frágil, usa otra palabra. Vamos para allá. Entonces, si la reflexión terminara hoy día vamos a ver 3 principios que nos permitan manejar la explosión de ira. No es explosión, sí expresión, pero muchas veces se nos va la mano para la explosión de ira. ¿Sí? Muy bien, ¿cuántos principios vamos a ver? 3. Veamos el primero entonces. Es un principio.
Entonces, el primer principio es este: considera el costo de la ira descontrolada. La ira es cara. A este señor lo andan buscando, al del Jeep. Con la patente, con todo, inmediatamente se inició una acción judicial y lo andan buscando el tipo. Y una infinidad de delitos que se van a consumar en lo que hizo. Entonces considera el costo de la ira descontrolada. Les quiero hacer una pregunta importante. En este momento, ¿estamos con ira? No. Si alguien dice, sí, estaría complicada la cosa. Y muy complicada. Pero estamos tranquilos, ¿cierto? Bien, es el momento entonces de internalizar esto. Porque Dios nos habla antes. Esto es para tenerlo antes. Considera entonces el costo de la ira descontrolada. Nada destruye una relación más rápido que la ira. La destruye la relación. Porque la ira, en la expresión de la ira, siempre hay daño. Siempre. Y mucho daño. Ya sea un daño verbal, psicológico, físico. Siempre lo hay. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que considerar al respecto de la ira? Este es el primer principio. Considera el costo de la ira descontrolada. Descontrolada es la palabra. ¿Te ha pasado en algún momento en que pasas o cursas por un descontrol? Y cuando uno pasa por un descontrol, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que ocurre ahí? Todo mal. ¿Y el resto de los ángeles presentes? La ira descontrolada, el descontrol es algo impulsivo que nos hace cometer muchos errores. Esto es muy caro. La ira descontrolada es muy caro. El precio no lo sabes hasta después de la ejecución. Después de eso te dicen, esto te cuesta. Y es carísimo. Es carísimo. Ese señor, los dos se levantaron. Uno se levantó, el señor del bate, esperando que se le cruzara un Suzuki blanco y le quitara el estacionamiento. No creo. Pero parece que el más chico agarró una rama, la hizo corta y le fue a pegar al más grande y le rompió el vidrio. Dijo, por eso tenía que andar con el bate. Dijo el otro, no sé. Descontrol total, eso es carísimo. ¿Qué dice Proverbios? ¿Qué dice Salomón al respecto? Bien, Proverbios 29-22, ya leíste el texto. Dice, el que es violento e impulsivo provoca y comete muchos errores. Muchos errores, porque hay un descontrol. No hay un control de impulso. La Biblia es perfecta cuando habla del fruto del Espíritu y uno de ellos es el dominio propio. Fuerza bajo control. ¿Puedo gritar? ¿Puedo golpear? ¿Puedo agarrar un bate y romper un vidrio? Sí. ¿Debo? No. Y ahí está el fruto del Espíritu, del dominio propio. Es el freno de mano que me detiene. Me detiene a hablar tonteras, a hablar estupideces, a dañar con mis palabras. Porque la ira descontrolada genera demasiado daño al círculo inmediato y a los círculos que siguen hacia afuera de nuestras relaciones. Y por lo general, si no somos conscientes de lo que nos provoca ira, vamos a caer en eso. Entonces, considera el costo de la ira descontrolada. Esto hay que aprenderlo hoy día, que estamos aquí tranquilitos. Cosa que cuando llegue lo que me da ira, ¿qué haga? Me controlo, ya sé cómo, porque voy a pensar, esto me puede salir caro si me descontrolo. No. Y aplico el principio de Dios a la vida. Eso es ser espiritual, amigos. Ser espiritual significa que tomo un principio como de Dios, como es el dominio propio, y lo aplico a mi conducta diaria. Ese es un hombre espiritual y una mujer espiritual. Que aplica el principio bíblico al día a día. El resto de la bulla y todo lo demás es eso nomás. Perdón, en mi apreciación personal. Si quieres estás de acuerdo, si no, no hay problema. Pero vivir en el espíritu es que lo de arriba lo tomo y lo aplico al día a día. Entonces cuando me viene el aire y se me hincha por aquí,
Voy al dominio propio, lo puedo sentir, lo siento, obvio que lo sentimos porque somos todos emocionales, estamos construidos así. Lo vamos a sentir, te vas a enojar, te van a sacar los moluscos del canasto. Cuando te sacan los moluscos del canasto, ¿cómo te sientes? Pésimo. Pésimo. ¿Cómo te duermes? Si es que duermes. Mal. Es molesto. Hay una angustia con una mezcla de cosas aquí. Es re incómodo. Proverbios 14:29. El que mantiene la calma, listo, ¿qué parte de esto no se entiende? El que mantiene la calma es inteligente. El que se enoja fácilmente es un tonto. Y muchas veces caemos en esa categoría, tú y yo, de personas tontas. Porque no mantenemos la calma. Entonces, la persona fuerte no es esta. También, por otro lado. Pero la persona fuerte es la que sabe mantener la calma en medio del incendio. Eso es fuerte. La debilidad pasa cuando no tengo la capacidad de controlarme y autorregularme. El que mantiene la calma es inteligente. El que se enoja fácilmente es un... ¿Qué parte de eso no se entiende? ¿O es muy tonto lo que estamos leyendo? Simple, pero tremendamente profundo. Amigos, les tengo una gran noticia. Dirían en algunos rincones de la iglesia, tengo palabra de Dios para ti. Te vas a enfrentar a un momento de ira muy pronto, o en algún momento. ¿Sí o no? Todo el rato. Pero tenemos que considerar el costo de la ira descontrolada. Proverbios 14:17. El que se enoja fácilmente hace locuras. El que se enoja fácilmente hace locuras. Porque es obvio, se desconecta esto. Se desconecta y yo simplemente hago locuras. En el fondo hago tonteras. Y claro, después ¿qué tengo que hacer? Pedir perdón, pero ya hice daño. Está bien, el perdón es para recomponer el vínculo, pero ya hice daño. Entonces, lo primero que tengo que hacer para que mi ira no me consuma ni me descontrole, lo primero que tengo que hacer es que debo considerar el costo de la ira descontrolada. El costo es muy alto. Y eso hay que considerarlo aquí. Haz una reflexión ahí en tu butaca. Quiero que pienses en las cosas, eventos o personas que te generan ira. Bien, ya lo tienes. Esto es muy rápido. Ahora mira la pantalla porque va a aparecer ahí. Hay momentos y circunstancias, porque todos somos distintos, que nos molestan y nos dan rabia. Circunstancias, conductas, algo esperado, tú dices, si esto ocurre a mí, siempre me provoca esto. ¿Lo tienes? Bien, todos lo tenemos. ¿Hay alguien que no lo tenga? Porque lo seguimos inmediatamente. Donde tú vayas, iremos nosotros. Todos lo tenemos. Entonces, cuando venga eso que es particular de cada uno de nosotros, considera esto, el costo de la ira descontrolada. ¿Te ha pasado la frase de otra vez lo mismo? De que de repente está aquí en tu mente, te llega pero no la dices y dices otra vez lo mismo y se empieza a hinchar aquí. ¿Cierto? O empieza el corazón a palpitar más rápido, taquicardia, o más lento la bradicardia, así tac. Y se te empieza todo tu cuerpo a afectar. Bien, ¿tienes el evento? No te voy a decir, ora por él ahora en el nombre de Jesús. No.
Te voy a decir que seas consciente para que cuando venga, apliques esta palabra. Considera el costo de la ira descontrolada. Porque si no lo controlas, te va a salir caro. Y me va a salir caro. Este es el primer principio. Considera. ¿Ven la palabra en rojo? ¿No la ven? ¿No la ven roja? Están con problemas, es un test. Así que todos la ven amarilla. Están llenos de ira, chicos. Tranquilos, si es azul. No esto. Oye, a última hora ayer. Bien, otra cosa. Sí. Seguimos. Las misericordias, ¿cómo les llegan? A última hora la misericordia. Apareció el ángel ahí. Y los otros nunca oraron y más encima. No hay caso. Todo mal para el centenario. Bien. Seguimos. Entonces, considera el costo. ¿Cuál es el segundo principio? ¿Cuántos principios vamos a ver? 3. ¿Qué número es este? El 2. Este es el segundo principio. Decídete a controlar la ira. Proverbios 29:11. Léanlo ustedes, porfa. Palabra de Dios para todos es una versión maravillosa. El que no lee, el que no entiende esto, ya no sé qué otra versión hay que tener para ti. Esta versión es maravillosa. Aquí no hay ninguna palabra griega que buscar. Dice el clic, 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 clic para entender. Esto dice el texto. Esto es muy sencillo. El bruto da rienda suelta a su enojo, pero el sabio se controla a sí mismo. Sabiduría no es conocimiento. Sabiduría no es conocimiento, no es cuánto sabes de algo. Eso es ser inteligente, no es ser sabio. Sabio es esto: saber controlarse a sí mismo. Decídete a controlar la ira. Es una decisión que tú y yo debemos tomar. Es una decisión. Quizás hay áreas de nuestra vida en que te descontrolas. ¿Es bueno orar siempre? Sí. Pero tiene que ir acompañado de una determinación. Por eso es que es súper importante primero saber qué es lo que me descontrola. Porque cuando yo sé lo que me descontrola, cuando venga a golpear la puerta, decido controlar la ira. No una explosión, sino una expresión. ¿Sí? La ira se elige. Te enojas y me enojo porque quiero. ¿Qué piensan de eso? Ya, ¿y el resto? La ira se elige. Te enojas porque quieres. Es como cuando hicimos la serie Seamos Felices y decíamos, tú eres tan feliz como decides serlo. La ira se escoge. Nos enojamos porque queremos. Porque también podríamos decir, no me voy a enojar por esto. No estoy diciendo que neguemos y suprimamos o reprimamos lo que sentimos. No. Simplemente que seamos conscientes y aprendamos a controlar lo que nos ocurre. Y conecto con lo que les comentaba al principio de esas relaciones tóxicas. ¿Conocen ese tipo de relaciones algunos? ¿Cómo son? Tóxicas. Obvio, estamos recontramente conectados. Bienvenido a Raíz. Conectamos con Dios, conectamos contigo. En las relaciones tóxicas siempre aparece la frase, es que tú. Es como que el otro me hace actuar de una manera. Eso es una irresponsabilidad desde un punto de vista. Porque yo soy responsable de cómo actúo. No le puedo echar la culpa a un otro. Siempre yo soy el responsable de apretar el botón rojo. Siempre seremos nosotros. Por eso el dominio propio, por eso decídete a controlar la ira. Entonces, estamos calmos, pero sabemos que en algún momento de la semana o de la tarde o de cuando sea, va a llegar.
el estímulo o lo que te provoca rabia. Una resolución es decidir por anticipado. ¿Qué resolución podemos tomar al respecto de la ira hoy? No, me voy a controlar cuando llegue esto, y ahí en tu mente ya tú sabes cuándo aparecen esos moluscos que salen del canasto, ¿cierto? Entonces ahí tú dices, aplico el plan raíz. ¿Cuál es el primer principio? Considera el costo. No, esto me va a salir caro. No. Voy a aguantar antes de apretar el botón rojo. Segundo, decido controlar la ira. La ira la eliges. Te enojas porque quieres. Te enojas porque quieres. Thomas Jefferson, uno de los primeros presidentes de Estados Unidos, fue el que dijo la frase: cuenta hasta 10. Y si no te resulta, cuenta hasta 100. Porque el esperar aplaca. La molestia aplaca la ira. Hasta aquí, ¿cómo te sientes en este minuto? ¿Qué resolución vamos a tomar hoy al respecto de esto que es tan relevante? Suele en la normalidad no aparecer siempre. Si aparece siempre estás en problemas de verdad. Pero esto comúnmente es un ciclo que hay cosas que gatillan y que aparece. Pero Dios nos está enseñando a cómo, por su palabra, aplicar principios que nos van a ayudar para cuando esto ocurra. El primer principio es evaluar el costo de lo que esto implica. El costo es muy alto siempre. El segundo principio es este: decídete a controlar la ira. Decido hacerlo. Tomo el control de esta situación. Si esto me causa molestia, y más que molestia, rabia, ira, y me impulsa a hacer cosas, bien, decido que esto no me va a controlar. Y ahí entra todo lo que es Dios para nuestra vida, ¿no? Señor, ayúdame con esto. Pero no esperes que Dios haga la pega. Él no va a hacer esa pega. Esa pega la hacemos tú y yo. Dios nos respalda, sí. Pero ese trabajo lo hacemos tú y yo. ¿Por qué? Porque si no, no crecemos. No crecemos. Esto es un proceso donde Dios nos enseña a crecer en madurez. Esto es madurez pura. Envejecer es natural. Madurar es una opción. Tú decides si quieres madurar o no. Puedes envejecer sin nunca crecer, o envejecer creciendo. Y llegas a ser un hombre y una mujer de años, pero sabio. ¿Sí? Vamos al tercer principio y vamos terminando nuestra experiencia de hoy. Y el tercer principio es: reflexiona antes de actuar. Santiago nos lleva a un texto maravilloso, a una realidad increíble que nos dice: mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben ser rápidos y lentos para hablar. Y de nuevo, lentos para... Como que algo cacha Santiago, ¿no? El medio hermano de Jesús. El enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. Entonces, ¿por qué nos pide que seamos prontos para escuchar? Ser escuchado calma nuestra ira. ¿Has tenido ese tipo de diálogos cuando las cosas están álgidas? Y habla uno y habla el otro: pero escúchame tú, pero dame un segundo. Y ese no es un segundo, es un minuto. ¿Les ha pasado? ¿Y qué va ocurriendo en la medida que va avanzando esa conversación? Termina aquí y empieza a escalar, ¿no?
Entonces, sé pronto para escuchar. Entonces, lo primero que nos dice Santiago es, lo primero que debes hacer es hablar rápido, ¿sí o no? Escucha. Ser escuchado calma nuestra ira. Luego, sé lento para hablar. El control de la ira inicia controlando tus palabras, tu boca, la lengua. El control de la ira inicia controlando lo que voy a decir, porque ¿qué es lo primero que se te viene a la mente cuando estás en un momento y una situación como esa? Pero en el minuto se nos vienen palabras feas y muy feas. ¿O no? Ya, y el resto de los santos que están por acá, ¿no se le vienen palabras feas, hijito? Todo el rato. Sé lento para hablar. El control de la ira inicia controlando nuestras palabras. Por eso es que no podemos externalizar la culpa y ponerla en el otro. Es que el otro me hace actuar así. ¡Qué irresponsabilidad más grande! Hazte cargo de ti mismo. Me hago cargo de mí mismo, de lo que digo. ¿Para qué le echo la culpa a otro o a otra? Cada uno de nosotros tenemos que hacernos cargo de las tonteras que hacemos en el nombre de Jesús. Proverbios 29:11. Los necios dan rienda suelta a su enojo. ¿Qué nos quiere decir Salomón? Que lo podemos controlar. Pero el necio aprieta el botón, agarra el bate y no le quebra un vidrio, le quebró todos los vidrios al auto. Y para repasarlo, ¡pah! Eso es rienda suelta al enojo. Los necios dan rienda suelta a su enojo, pero los sabios, que eso es sabio, calladamente lo controlan. Calladamente lo controlan. Es poderoso esto porque el sabio está enojado, porque tú te das cuenta cuando te llega el enojo o no. ¿En qué momento te das cuenta? Tú te das cuenta que estás enojado al tiro, porque uno reacciona al tiro, ¿sí? ¿O no? Bien, pero dice esto que el sabio lo controla calladamente. Lo controla calladamente. El sabio calladamente controla la ira. Inmediatamente tú y yo sabemos cuando nos molesta algo. Entonces el sabio se da cuenta en el minuto y inmediatamente empieza a aplicar freno de mano. Y si es necesario, salud por eso. A los amigos que escuchan Spotify no me refiero al copete, me refiero a un vasito de agua, porque no están viendo esto, ¿no? Vas y tomas agua. O sal del momento y en este momento no puedo seguir hablando. Conversemos después. Eso es ser sabio. Porque sabes cómo va a terminar y voy a terminar mal. Porque uno, tú y yo nos debiésemos conocer. Cae la otra inconsistencia cuando decimos que yo me descontrolé y no supe qué pasó de mí. No supe. Me descontrolé. Caemos en esas inconsistencias de la vida. ¿Cómo estamos, queridos? ¿Qué piensan de este tema? ¿Cómo lo ven? Pueden opinar. Nos hace reflexionar. Proverbio 29:11, los necios dan rienda suelta a su enojo, pero los sabios calladamente lo controlan. El Salmo 141:3,
Ayúdame, Señor, a mantener. Y este versículo estaba en la Biblia. Ayúdame, Señor, a mantener cerrada mi boca y sellados mis labios. Ayúdame. Ayúdame. ¿Explosión o expresión de la ira? Ese es el tema y ese es el punto. La expresión va modelada, va manejada, pero la explosión va sin control y vamos a dañar a mucha gente. Vamos con la siguiente imagen y vamos terminando. Porque en esta imagen resumimos. Podemos manejar la ira cuando consideramos el costo de la ira descontrolada. Podemos manejar la ira cuando decidimos controlar la ira. Y podemos manejar la ira cuando reflexionamos antes de actuar. Todo tiene que ver contigo y conmigo. Considerar, decidir, reflexionar. Verbos, acción, determinación. Nada es pasivo en la vida. Los cambios de hábitos tienen que ver conmigo. Ahora, con esa imagen en pantalla, la siguiente pregunta de reflexión profunda. Tenemos gente al momento que hemos herido producto de la ira descontrolada. Aquí no es para decir amén ni nada, es solo guardar silencio y reflexionar. Hay alguien que tú y yo, en un acto inconsciente, porque sí que es inconsciente, hemos dañado, herido con una ira descontrolada. Porque si lo hay, es el momento hoy de decir, ¿sabes qué? Perdón, dañé y me descontrolé y me voy a esforzar para que eso nunca más vuelva a ocurrir. Quizás toca pedir perdón, pero para pedir perdón tengo que ser consciente del daño provocado. Considera, decide, reflexiona. 3 principios que nos van a ayudar a manejar la ira. No a eliminarla, sino que a manejar. ¿Y por qué a manejar y no a eliminar? ¿Por qué a manejar la ira y no principios que nos van a ayudar a eliminar la ira? Porque va a estar siempre, no tenemos cómo eliminarla. Es inherente al ser humano, porque es parte del pack de emociones que llevamos dentro. Y como somos naturaleza caída, va a aparecer la ira. Pero Dios nos da los principios para saber manejar y controlar la ira. 3 principios que saliendo de acá, hoy le sacaste la foto ya, los tenemos que guardar porque tú y yo o ya lo vivimos esta semana, lo estás viviendo o lo vas a vivir. Y aquí aplicamos e internalizamos estos principios. Oramos. Ahí en tu butaca, por favor, inclina tu rostro para que oremos y reflexionemos al respecto de este tema profundo. Señor, oramos en esta hora. O somos necios o somos fatuos, somos tontos. O somos sabios o somos imprudentes. O edificamos o destruimos. Señor, perdónanos porque lo más probable es que más de alguna ocasión nuestra conducta ha sido una conducta descontrolada.
Perdónanos, Señor, porque en más de alguna ocasión quizás no hemos sabido controlarnos. Y en un gesto, en una palabra, en una conducta, hemos dañado. Padre, ayúdanos. Y en un ejercicio, amigos, ahí en su butaca, quiero que tú y yo pongamos delante de nuestro Señor esas situaciones o esos escenarios que efectivamente nos descontrolan. Y ahí en la intimidad de tu mente y de tu butaca, por favor, ten ese diálogo con el Señor. Hago lo mismo y le decimos: Señor, esto a mí me descontrola. Esto a mí me consume en ira. Señor, ayúdanos, nos cuesta tanto, pero ponemos nuestra vida delante de ti porque sabemos que tú eres el Señor de nuestra vida. Te exponemos nuestras debilidades, tú las conoces, pero te las exponemos. Por favor, hazte fuerte en nuestra debilidad. Que hoy día tengamos la conciencia absoluta que si hay conductas como esta, hoy las tenemos que erradicar. No, esto se tiene que encapsular, esto no se puede volver a repetir. Pero primero pido perdón delante de ti, Señor, inmediatamente. Si hay alguien al que hemos dañado, danos la conciencia absoluta para tener claridad de eso, ir a pedir perdón y luego construir una relación sana, una relación sabia, una relación prudente, como tu palabra nos invita y nos enseña. Señor, gracias porque tu palabra, Señor, se mete en cada área de nuestra vida y nos enseña, nos corrige, nos exhorta para tener una vida abundante. Una vida de bendición. Gracias por tanto. Te agradecemos, Príncipe de Paz. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escuchar el podcast de Raíz. Que Dios bendiga tu vida. Si quieres estar en contacto con nosotros o ser parte de nuestras experiencias, síguenos en nuestras redes sociales o visítanos en nuestro sitio web. Raíz, un nuevo comienzo.